Les damos la bienvenida a este tiempo de reflexión con nuestra charla bíblica pastoral. Les habla su amigo, el pastor Ezequiel Molina Rosario, del Ministerio La Batalla de la Fe y a través de Radio Ven. Queridos hermanos y amigos oyentes, vamos a iniciar nuestra charla bíblica de hoy, esperando en el nombre del Señor Jesucristo que sea de mucho beneficio, de mucha bendición para cada uno de nuestros oyentes que sacan tiempo para compartir con nosotros las verdades del glorioso Evangelio de Jesucristo. Vamos a continuar hablándoles sobre nuestra serie de mensajes y conferencias, tratando de crear en nosotros mayor fuerza, mayor estatura espiritual, lo que en la Biblia se llama desarrollo, madurez, crecimiento espiritual, y qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Así que esperamos que una vez más les aproveche, y hay un versículo que ya usamos en una ocasión anterior, pero que debemos seguirlo usando, y es el versículo 5 del capítulo 13 del libro de los Hebreos. Vamos a usar otras porciones bíblicas, pero vamos a irla mencionando a medida que pasa el tiempo. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Hay muchas cosas tan importantes en la vida y en la Biblia que nosotros quisiéramos poderlas entender todas. Pero el Señor es que sabe cuándo nos permite entenderla, porque no estamos capacitados para entenderlo todo de golpe, sino poco a poco dentro de su voluntad y dentro de su sabiduría. Vamos a tratar de clasificar en las preocupaciones que experimentamos en la vida y que muchas veces se han convertido en parte de la existencia de algunas personas, en el dolor de cabeza permanente. También muchas veces se ha convertido en la destrucción de personas, de instituciones, de hogares, de afectos. Estamos listos para referirnos ahora a las preocupaciones de una manera más específica. Nos parece provechoso clasificar las preocupaciones en 5 clases. Tal vez usted diga son 4 o diga son 6, pero vamos a dejarlo en 5 para que hablemos un poco y luego usted pone lo suyo, además de lo que nosotros vamos a decir. Y es, por ejemplo, las preocupaciones con respecto a nuestro pasado, las preocupaciones con respecto al futuro, las preocupaciones con respecto a la gente y las preocupaciones con respecto a nuestra salud, así como las preocupaciones sobre asuntos económicos. Y quiero adelantarles sobre la primera que hemos mencionado, que es las preocupaciones con respecto al pasado. Y aquí quiero decir algo que hay que entenderlo con mucha cautela y en el espíritu, diría yo, porque hay personas que con cualquier cosa que no la entienden rápido, se escandalizan, a veces porque no le dan tiempo, a veces la gente quiere entender la cosa a vuelo de pájaro y no se molesta, no se toma el pequeño trabajo de meditar un rato, a ver qué fue lo que dijeron, a ver si entendió bien, y empiezan a emitir juicios. Por ejemplo, dice la Biblia, y ahora mismo no recuerdo dónde está, pero es proverbio, no recuerdo exactamente, se me fue de la mente el versículo. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tiene muchas verdades este versículo. El que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y hablando de las preocupaciones con respecto al pasado, ¿verdad? A hechos, a cosas que hemos cometido en nuestra vida pasada, yo creo que viene muy al caso
este versículo. Hay gente, y escúchelo muy bien, hay gente que piensan que deben decir su pasado para no encubrir su pecado. Y es correcto. Nosotros debemos confesar nuestros pecados. Pero ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? Nuestros pecados debemos confesarlos a Jesucristo. Jesucristo es quien nos va a perdonar y Él es que pide la confesión. La Iglesia Evangélica enseña que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y esto está en Timoteo 2:5. Hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. De manera que la Biblia lo dice, nosotros lo hemos aceptado como bueno y válido para nuestra doctrina y así lo usamos. Nosotros confesamos nuestros pecados a Cristo. Basta con que usted diga al pastor o en la iglesia, yo era un hombre malo, o yo era una mujer mala, pecador, yo era un individuo que vivía lejos de Dios, desobediente, ingrato, y yo me arrepiento, el Señor ha tenido misericordia de mí. Si usted no dice nada más, con esto es suficiente. Ahora, si usted detalla sus pecados, le va pidiendo perdón al Señor. ¿Por qué digo esto? Así como hay cosas que usted hizo que al testificarla generan bendición en los que lo escuchan, hay cosas que usted hizo que cuando las menciona, cuando las dice, cuando las testifica, le trae problema a usted y le trae problema a personas que están cerca de usted. Entonces Dios no quiere ese problema. Dios no le envía a usted a crear problemas. Dios envía a usted a llevar bendición y a ser de bendición. Lo que queremos decir con esto es que no es necesario que usted entre en detalle de todas las cosas que usted hizo en su pasado. Pablo dice en Romanos 1 que en el mundo se hacen cosas que nosotros no podemos o no debemos ni mencionarlas. Nosotros no debemos ni mencionarlas. Sin embargo, hay personas que vivieron una vida perdida, corrupta, y entonces ellos con gran placer se desplazan hablando y diciendo con detalle, con lujos de detalle, y a veces hasta con fechas, las cosas malísimas, sucias que hicieron en el mundo. No es necesario que hagamos eso. El Señor nos perdona sin que usted tenga que ponerse de mojiganga delante del mundo a decir cosas que no debe decir. Hay cosas que no traen problema y que van a traer bendición, entonces usted debe decirla. Pero es bueno que tengamos el juicio bien claro en cuanto a esto. Hay cosas que Dios las perdona, pero los hombres no la perdonan. Hay cosas de las cuales nosotros nos hemos arrepentido, el Señor ya nos ha perdonado, nosotros la hemos olvidado, Dios la ha olvidado y ya. Pero si usted la repite ahora, hay personas que no la han olvidado. Dios perdona y olvida, pero el hombre no. El hombre perdona, pero no olvida. Y en cualquier momento sale con las suyas. Lo que quiere decir que usted no tiene que meterse en ese riesgo, buscarse ese problema. Hay pecados que usted lo cometió contra Dios y ante Dios usted ya se arrepintió. El Señor ya lo ha perdonado. No hay que estar sazonándolo. No hay que estar batiéndolo. No hay que estar mencionándolo. No es eso lo que el Señor quiere. El Señor quiere que usted reconozca su pecado y usted se arrepienta. El que lo encubre no prospera. Ahora el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Es bueno que entendamos esto con la mente de Cristo. Sí, Señor. Porque el pasado está lleno de preocupaciones relacionadas con lo que hicimos o tal vez con lo que dejamos de hacer. Cosas que dijimos y que nunca debieron haberse dicho. Y cosas que quedaron en silencio cuando debimos haber hablado. El pasado quedó atrás. Y si usted se va a empezar a angustiar por cosas que pasaron y que no hay manera de solucionarla, usted se va a convertir en un guiñapo humano. Olvídese de eso y póngalo a los pies de Jesucristo. Jesucristo puede sanar nuestras preocupaciones con respecto al pasado. La sanidad viene con la seguridad de que no hay nada que hayamos hecho o sido que pueda hacer que Él nos abandone. No. Él pone su vida por las ovejas. Entre nosotros, usted y yo,
y nuestras preocupaciones por el pasado está la cruz. La preocupación por el pasado es evidencia de que hemos decidido hacer expiación por nuestras propias faltas en vez de aceptar el don del perdón. Muchos se preocupan porque piensan que el pasado los persigue. Temen que algún pecado del pasado quede descubierto o se manifieste alguna rebelión antigua, y de esta manera todos verían lo que ocurrió. A veces nos hemos asombrado de la manera como Jesucristo cubre nuestras huellas después que buscamos su perdón. Mediante su intervención amorosa, Él nos cuida, nos ayuda, nos guarda nuestros secretos, cuando el hecho de exponerlos no nos ayudaría a nosotros ni a su causa. Si aún estamos preocupados con respecto al pasado, esa preocupación es una señal segura de que necesitamos entregar los recuerdos negativos, recuerdos negros oscuros que nos hieren. Debemos entregarlos al Señor, que nunca nos desampara ni nos deja. Si cargamos nuestras mentes con los fracasos pasados y las oportunidades perdidas, no podremos vivir plenamente ni el presente ni el futuro, y nunca seremos libres ni victoriosos. Sin embargo, la Biblia dice, Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 32. Amigos y hermanos, la incertidumbre con respecto al futuro nos causa una gran parte de las preocupaciones que nos producen angustia. Emerson captó el dolor de la preocupación por lo que pueda venir cuando dijo: algunas de tus heridas se han curado, y por agudas que fueran, has sobrevivido. ¿Por qué tormentoso dolor has soportado a causa de males que no te han venido? A veces utilizamos mal la imaginación con respecto al peligro futuro. Amigos y hermanos, la capacidad de Dios nos ha dado para formar, retener y adelantar imágenes. Puede ser un veneno. Esta capacidad, que es un regalo, es un don, es una de las, es una inteligencia y es una de las habilidades que Dios nos ha dado. Es también una bendición, pero también puede adelantarnos imágenes de cosas que pueden ocurrir que no son. Esto es cuando falta fe o cuando falta confianza, dependencia de nosotros, o depender nosotros de Dios. Imaginamos lo peor y aún permitimos que nuestra mente se esfuerce por lograr la posibilidad que presentimos. A veces cosas que no han ocurrido nosotros las vivimos, cosas malas, y sufrimos. A veces nuestro problema consiste en que prevemos lo que pudiera ocurrir sin la intervención de la bendición de nuestro Señor. Y a veces podemos decir con casi toda la seguridad de que son mensajes diabólicos. El diablo nos da aviso de cosas malas para angustiarnos, conoce nuestras debilidades, sabe lo mucho que nos preocupamos por tal o cual cosa, y pone en nuestra mente que eso va a ocurrir, y lo pone con tanta fuerza que nosotros llegamos a verlo en nuestra imaginación, y a veces soñamos con eso y creemos que es que va a pasar. Y es que es tanto lo que hemos pensado y es tanto lo que hemos maquinado en torno a ese problema que llegamos a hacerlo casi parte de nuestro ser, y en nuestro subconsciente llegan los mensajes y nosotros soñamos con cosas que Dios no quiere que soñemos, con cosas que son negativas y que están descartadas por el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Si nos imaginamos los peligros que vienen o que pueden venir y no tenemos la capacidad para resolverlo, podría también ser esto una señal de que debemos acercarnos
un poco más al Señor. La única cura para la preocupación con respecto al futuro consiste en practicar habitualmente la presencia de Cristo, en ver que Él ordena, controla y acondiciona toda y cualquier situación. La resurrección es nuestra fuente tangible de esperanza. Jesús fue a la cruz con la completa confianza de que Dios sacaría del mal el bien. El sepulcro vacío es nuestro símbolo de una confianza sublime. No hay nada en absoluto, ni siquiera la muerte, que pueda separarnos finalmente de nuestro Señor. Él siempre tiene la carta de triunfo en sus manos. A veces, cuando todas las fórmulas y todos los ensayos para resolver nuestros problemas fracasan, abruptamente confiamos en Dios y vemos cómo las cosas caen y se resuelven. Amigos y hermanos, siempre hay una fórmula secreta en las manos de Dios. Y cuando los recursos humanos, cuando todas las habilidades del hombre se rinden, se agotan y no pueden resolverlo, queda siempre una fórmula, la fórmula divina, la fórmula de Dios, que a veces es milagrosa y que nosotros, aunque lo conocemos, a veces nuestra naturaleza humana se resiste. Hay milagros, hay respuestas que Dios da a nuestras peticiones, que nosotros como hombres, en este estuche de carne y hueso, nos resistimos a creerlo, y por eso nos asombramos. Pero ¿cómo es posible? Pero ya lo hemos pedido. Es más o menos lo que pasó en aquel famoso caso de los Hechos, cuando la iglesia oraba por el apóstol Pedro, que estaba preso, y la iglesia oraba esperando que Dios lo iba a salvar, que Dios lo iba a libertar. A medianoche Dios manda ángeles que abren la puerta, quitan las cadenas a Pedro, lo libertan, lo ponen en la calle, y él se va a la iglesia, encuentra a la iglesia orando, toca la puerta y nadie cree que es Pedro. Estaban orando para que el Señor lo libertara, y cuando Dios lo liberta, ellos son los primeros que no lo creen. Esa es la naturaleza humana, así somos. Oramos para que Dios responda, oramos para que Dios sane a un enfermo, oramos para que Dios levante a uno que está casi muerto, y cuando Dios lo levanta, entonces nos asustamos. Gloria a Dios. Esto revela lo simple que somos, lo finito, lo limitado. Pero vamos adelante así porque el Señor así nos ama. No importa que usted sea débil, no importa que usted sea flaco en la fe, no importa que usted a veces suba y un poquito a veces baje. El Señor lo conoce, el Señor lo comprende, y créame que si usted se pone en sus manos, Él lo recibe y Él lo ayuda. Bendito sea el Señor. Él no se irá de nosotros en el momento de la prueba. Él es el Señor de todos nuestros acontecimientos futuros. Él es quien gobierna. El Señor es un experto dador de esperanza para las preocupaciones futuras. En la cruz, Él recitaba lo que ya el salmista había dicho en el Salmo 22. La primera parte del primer versículo se ha grabado en nuestras mentes como una de las últimas 7 palabras que Cristo pronunciara desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero con toda seguridad Jesús repitió todo el Salmo. Con toda seguridad oró con las palabras del salmista. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Bendito sea el Señor. El salmista termina con triunfo, exaltando el poder mediador de Dios. Las palabras que Cristo pronunció desde la cruz son palabras de triunfo, a pesar de que a veces se quieran interpretar como palabras de dolor. Pero estas palabras solo nos ofrecen la inquietante realidad de que hay una complejidad ante la cual estamos desprovistos de capacidad. Pero lo que el Salmo promete, después de eso, realmente ocurrió en la resurrección. Todo no se quedó en la tumba, todo no se quedó en la cruz. Después de la cruz vino el sepulcro, y después del sepulcro, la victoria.
Cuando nosotros reclamamos que Cristo aplique su poder a nuestras preocupaciones con respecto al futuro, sabemos que Él comprende. Él ya ha estado allí y Dios dio su palabra final. El buen pastor puso su vida por las ovejas que somos nosotros y Dios los resucitó. Con eso queda resuelta la preocupación con respecto al pasado y al futuro. Robert Burdett en una ocasión dijo estas palabras tan hermosas: hay 2 días de la semana con respecto a los cuales nunca me preocupo. 2 días libres de cuidados, que se mantienen consagradamente libres del temor y de la aprehensión. Uno de estos días es ayer y el otro mañana. La cogió, ¿verdad? Hay 2 días de los cuales no me preocupo, dijo este destacado pensador. Nunca me preocupo del ayer ni del mañana. El ayer pasó, el mañana está en las manos de Dios. Así que no nos queda sino hoy. Hacia el día de hoy fluyen a raudales las preocupaciones por otras personas, por nuestra salud y por nuestra economía. Nuestras preocupaciones por otras personas son muchísimas. La preocupación de lo que pudiera hacernos la gente. Nos sentimos indefensos para controlar lo que nos quieran hacer. Y eso es una realidad repetida 1000 y miles de veces. No podemos defendernos de la gente. Cuando usted oye, no, que la gente dijo, no, que la gente está diciendo, usted no puede controlar a la gente. La gente es ese nombre que se le aplica a todo lo que yo no conozco, pero que es humano. La gente dijo que yo, la gente dice que yo, pero usted no sabe de dónde la gente sacó eso. Usted no sabe desde cuándo la gente está diciendo lo que dice. De manera que usted no puede resolverlo. Obligatoriamente usted tiene que dejar eso en las manos del Señor. Obligatoriamente usted tiene que depender de Dios en este aspecto. Cuando quieren hablar de nosotros, amigos, van a hablar casi como quiera. Trate de que hablen sin razón. Trate de que usted no le dé motivos para que hablen, y cuando su preocupación lo esté atribulando, porque de hecho uno se siente mal o uno no se siente bien cuando están hablando de uno sin uno saber por qué y sin haber hecho por lo que dicen que uno hizo, entonces uno no puede resolverlo. Obligatoriamente tiene que ponerse en las manos del Señor y dejarlo a Él. Bendito sea el Señor, porque realmente estamos indefensos. Conocemos nuestros propios motivos contradictorios y nuestros designios egoístas. Con mucha frecuencia el mal o las acciones destructivas que esperamos de otras personas se esconden en nuestro propio corazón. Nuestro temor a los demás es algunas veces una proyección de nuestros propios problemas o de nuestras propias actitudes. Nuestros impulsos ocultos a veces nos producen aflicción. A veces nuestros pensamientos no tienen base, aunque a veces la tienen. Pensamos que pulsos ocultos, pensamos que todas esas cosas ocultas son iguales y a veces generan problemas reales, aunque sean imaginarios los orígenes. Y sencillamente recibimos suficiente desilusión de parte de otras personas como para fortalecer nuestras preocupaciones. A veces la gente dice de nosotros cosas que nosotros creíamos que iban a decir y que no, por algún metida de pata que a veces la gente da hablando. A veces una palabra que uno dice, la gente la malinterpreta y uno dice, cuidado si entendieron esto. Y se va con ese pensamiento. Y cuando viene alguien y le dice, mira fulano, como que, ¿qué fue lo que tú dijiste? Entonces uno como que se atribula. Bendito sea el Señor. Son motivos de preocupación, a veces incontrolables. A la preocupación que tenemos por el hecho de que otras personas pudieran perjudicarnos, se agrega la preocupación que sentimos por personas que deseamos que gocen de seguridad. Miembros de nuestras familias, amigos y otras personas muy significativas para nosotros. Nos gustaría levantar un muro a prueba de peligro en torno a tales personas, hijos, familias, para retirar de ellos la aflicción, la angustia y los hechos lamentables. Nuestra preocupación nos inmoviliza con frecuencia para hacer alguna acción creadora. Nuestras emociones perturbadas se transfieren a esas personas. Entonces les toca hacer frente a las dos cosas, a sus dificultades y a nuestros temores. Se complica la cosa cuando nosotros tenemos tantas dudas de nosotros mismos
y cuando tenemos tantos problemas por nuestra propia preocupación. Ya vamos a terminar, pero quisiera dejar algo más con ustedes. Y es que la preocupación por otras personas a veces nos lleva a la necesidad de rendirnos. ¿Alguna vez ha renunciado usted por completo a la frustración que ha sentido por causa de otra persona? ¿Ha confesado usted que quebrantó el primer mandamiento al tratar de hacerse Dios sobre las vidas de otros? Libérese. La preocupación nunca cambió a nadie, ni a ninguna cosa por la cual nos preocupamos. Y la confianza es la bisagra sobre la cual gira la puerta de las nuevas posibilidades para nuestros seres amados. El hombre o la mujer que vive confiado disfruta de mejor salud y disfruta mejor los momentos de la vida, pero el que se mantiene preocupado nunca tendrá paz, no habrá felicidad, sino que un temor y una cobardía lo agobiarán durante toda su vida y harán de la vida un infierno. El Señor honra nuestras oraciones. Él quiere ayudarnos si nosotros queremos pedirle, bendito sea el Señor, y si nosotros nos atrevemos a permitirle a Dios los resultados, si nosotros nos atrevemos a dejar los motivos de preocupación en sus manos y esperar los resultados de parte de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. El desaparecido Robert Le Tormu, un hombre de negocios y filántropo cristiano, quien daba el 90% de su ingreso anual, puso en práctica en su vida lo que decía con respecto a la preocupación. Él decía: la preocupación y la confianza no pueden vivir en la misma casa. Cuando se permite que la preocupación entre por una puerta, la confianza se va por la otra. Y la preocupación se queda hasta que la confianza sea invitada para que entre de nuevo, y entonces la preocupación sale. Esto nos deja una pregunta: ¿a cuál de las dos honraremos nosotros como nuestros huésped o como nuestro huésped de honor?